Es detenido y probablemente vaya a ser deportado el mayor instigador de la Espriella y Álvaro Uribe Vélez, el señor Beto Coral, un activista de izquierda y en general de todo el petrismo. Es la detención de Beto Coral, que es el nombre como se conoce a este activista muy defensor, una de las voces más prominentes del petrismo fuera de Colombia. Anoche la noticia para el gobierno, para el mundo de la izquierda, es la detención de Beto Coral, que es el nombre como se conoce a este activista muy defensor, una de las voces más prominentes del petrismo fuera de Colombia. Fue detenido en Estados Unidos por agentes del ICE, en realidad por agentes de Homeland Security, que investigan delitos y actuaciones criminales en Estados Unidos. No se sabe mucho de dónde se encuentra, salvo que está detenido en una cárcel en Arizona y que podría ser deportado. Desde Washington, noticia urgente con Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Y aún estamos tratando de determinar las causas de la detención de Franklin Humberto Coral, mejor conocido como Beto Coral, y que fue dada a conocer por el periodista Daniel Coronel, quien publicó 2 videos en donde se ve a agentes de la HSI. Esta es la Homeland Security Investigations, que es una rama investigativa de la agencia migratoria ICE y que se encarga de investigar violaciones de tipo penal o criminal, ya sea porque existe una orden de arresto o porque están adelantando una investigación donde creen que la persona puede ser relevante o sencillamente porque puede haber un fraude, ya sea de visa o de estatus de asilo. En el video, que fue en el estado de Arizona, donde tenemos entendido que Beto vivía, se ve a los 2 agentes, se alcanza a ver también a un perro y a quien aparentemente es su hijo, quien le tapan la cara. Posteriormente, en otra toma, vemos a Beto con un morral, con gorra, caminando junto a los 2 agentes, al parecer hacia un vehículo. Cabe destacar que no lo vemos en los videos en ningún momento esposado. De nuevo, no sabemos en qué se justifica su detención, pero si participa HSI puede terminar en una deportación. Beto Coral es un activista bastante conocido por su movimiento en las redes sociales. Nada más en Twitter tiene cerca de 460,000 seguidores. Nació en Medellín y vive desde el 2015 exiliado en los Estados Unidos. Es hijo de un ex capitán que participó en el operativo que dio de baja a Pablo Escobar, pero posteriormente terminó siendo asesinado en medio de múltiples amenazas en contra de su vida. Beto, de hecho, escribió un libro contando la historia de su padre hace unos años y más recientemente fue candidato al Congreso por la curul en el exterior. En las elecciones pasadas se sacó alrededor de 4.400 votos, era candidato del Frente Amplio y siempre ha sido muy activo, pero no solo con asuntos de Colombia. Durante la pasada administración del gobierno de Joe Biden hacía activismo en defensa de Palestina y en contra de Israel. Se paraba en calles de los Estados Unidos con pancartas, con su vehículo pedía pitos, pitaba, y la más reciente, o el más reciente hecho de activismo en el que participó, sí tenía que ver o sí estaba involucrado con Colombia, fue a la sede de las votaciones en Miami, en Coral Gables, donde se paró en una calle con pancartas expresando su rechazo a la candidatura de Abelardo de la Espriella. Coral llevaba meses, o llevaba más bien mensajes con la foto de Abelardo y preguntando dónde está la plata de DMG, u otro pancarta donde salía la cara de Abelardo de la Espriella junto a Nicolás Maduro y Alex Saab. Esto era lo que decía Beto en ese video de hace unos días. Tenía puesta la camiseta de la Selección Colombia. Bueno, estamos al frente de lo que es la Universidad de Miami, muy retirados de lo que es el recinto donde se están realizando las votaciones hoy en Colombia. Y nada, aquí en la esquina estamos parados con estos carteles. ¿Usted votaría por quien ayudó a robarse los recursos de Venezuela? Recordemos la relación de Alex Saab. Esto fue apenas el lunes cuando arrancaron las votaciones en el exterior y una de las personas que está con Beto sí carga una pancarta o cartelera en rechazo a la agencia ICE y señala a Abelardo de la Espriella de que deportaría a los compatriotas colombianos. Hemos preguntado a la embajada al respecto, pero aún no tienen información para compartir sobre la detención de Beto Coral. Néstor. Juan Camilo, entiendo que si la detención no es de ICE, no es un tema migratorio, si son hombres de HSI, como se ve ahí, ¿tiene que ver con delitos que presuntamente pudo haber cometido en Estados Unidos? Tiene que ver con delitos, Néstor, pero también puede estar relacionado con algún tipo de fraude migratorio, ya sea de fraude de visa o un esquema de fraude de visa o también fraude de asilo. Pero sí es cierto que si está involucrado HSI, pues es de carácter criminal.
Muy bien, Juan Camilo, gracias. De este señor Beto Coral, que es una estrella de los activistas de izquierda en Colombia, se ocupó también el presidente Petro, que estuvo 4 horas en un Consejo de Ministros hablando de todos los temas posibles, inclusive, como no, el tema político. Y al final, hablando de lo que va a hacer su gobierno con la captura, con la detención de este señor Beto Coral, Humberto Coral, aparentemente en Arizona, en Estados Unidos. Cancillería tiene que moverse. Que no lo devuelvan, nosotros pagamos el transporte si es que no tenía derecho a quedarse allá, o si tenía derecho a quedarse allá, pues nos toca movernos, porque una injusticia contra el colombiano no debemos permitir, y derivada de alguien que se dice colombiano y firme, pero que hizo una lista de exterminio y lo primero que pidió fue que su país, su justicia, persiguiera a colombianos, solo porque no piensan como él. Se refiere a Abelardo de la Espriella, que había puesto ayer martes, un trino anunciando que venían decisiones del gobierno de los Estados Unidos. Y obviamente esta puede ser una de esas, un mensaje en el que sugería que iban a quitar visas a personas que estaban relacionadas con el petrismo en Estados Unidos. En ese Consejo de Ministros, que terminó casi a la medianoche, el presidente Petro, de frente, hablando de una de las ideas de Abelardo de la Espriella, de reducir el tamaño del Estado, de acabar con entidades del Estado. Por eso quieren acabar la Agencia Nacional de Tierras y borrar todo lo que hicimos, ministra de Agricultura, todo lo que hicimos en términos de beneficiar al campesinado de Colombia. ¿Por qué? Porque quieren entregarle de nuevo la tierra a la mafia y al narcotráfico. Y un presidente de Estados Unidos apoyando eso, cuando me dijo a mí personalmente que el pacto era luchar contra el narcotráfico. No le han contado, no sabe quién es. A él le dijeron, no, es que es un ciudadano de Estados Unidos. Y él dijo, hoy, pues yo lo apoyo, porque qué mejor idea que meter el dólar como moneda oficial en Venezuela, Ecuador y Colombia. No a Bolívar, sí al dólar. Y muchos del pueblo colombiano gritando esa consigna. Y el presidente hablando, como lo escuchan ustedes, en plan de candidato de consigna política, a pesar de que un juez en Medellín admitió una tutela y tomó una medida cautelar prohibiéndole efectivamente esto, utilizar alocuciones, eventos públicos, inclusive escenarios internacionales o cuentas en redes sociales para difundir propaganda o sugerir un eventual fraude electoral. Habló de eso anoche el presidente Gustavo Petro. Eso es callar a un presidente de la República elegido por voto popular. Y le ayudan unos jueces que entonces dicen no tengo que hablar de tal o tal cosa. El último ya dice que no puedo hablar de elecciones. No señor, no señor. Y quiero que mis abogados actúen de inmediato. Solo he hablado de gente que está en campañas porque hacen crímenes. Y mi obligación es, como funcionario público... Y es la teoría del presidente Gustavo Petro de que todos quienes no piensan como él son criminales o fascistas, y por eso la decisión del juez de Medellín, que es cautelar, no es una decisión de fondo todavía, a propósito de las constantes intervenciones del presidente Gustavo Petro en esta campaña política. Estamos a 4 días, ahora el presidente ya se fue así. 5:23 a.m. en Medellín. Héctor Santamaría. Pues Néstor, con los buenos días. Se trata de una decisión del Juzgado 29 Laboral del Circuito de Medellín, que decretó esta medida provisional dentro de una acción de tutela instaurada contra el presidente Gustavo Petro y le ordenó abstenerse de utilizar los recursos, bienes, canales y plataformas vinculados al ejercicio de su cargo para difundir propaganda electoral o mensajes que favorezcan o desfavorezcan directa o indirectamente a cualquiera de los candidatos a la presidencia de la República. En el documento, el juzgado admitió la tutela interpuesta contra el jefe de Estado y acogió la solicitud de adoptar estas medidas ante la cercanía de la segunda vuelta presidencial del próximo domingo 21 de junio. En consecuencia, ordenó que el mandatario también se abstenga a utilizar alocuciones oficiales, eventos públicos, escenarios nacionales e internacionales a los que asista por razón de su cargo y la cuenta @PetroGustavo en X en cuanto a instrumento de ejercicio de la función pública para difundir mensajes de contenido electoral o realizar manifestaciones dirigidas a influir en la
la contienda. La decisión también incluye la orden de abstenerse que emita todo este tipo de información. Sin embargo, también para el despacho advierte que estas actuaciones, Néstor, claramente sí pueden comprometer el derecho de elección del accionante y por eso pues le ha hecho esta decisión en primera instancia. También lo que le cuento es que para este miércoles se tiene prevista la visita del presidente Gustavo Petro al departamento de Antioquia, inicialmente en la plazoleta principal de la Universidad de Antioquia, donde acompañado el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, entregarán un reporte de este gobierno que supuestamente sí le cumplió al departamento. Un escenario llamativo, Néstor, porque la próxima semana se elegirá al nuevo rector. Hay 8 candidatos, 2 que son afines al gobierno. Posteriormente se traslada al oriente antioqueño, estará en Marinilla y finalmente en Río Negro, en donde estará en el parque principal. Recordará usted que allí vive el expresidente Álvaro Uribe, en donde vive muy cerca en esta localidad del oriente del departamento, Néstor, que de Medellín y el Valle de Aburrá amanecemos a esta hora con tiempo seco, 18 grados de temperatura. Héctor, gracias. El presidente Petro había sido notificado de la decisión de este juez y reta nuevamente a la justicia y pone a trabajar a los abogados que él va a seguir utilizando la libertad de expresión. No le importan los fallos judiciales sobre su permanente intervención en política. En ese Consejo de Ministros de anoche hubo una muy grave denuncia que presentó Wilmar Mejía, que recuerden ustedes había trabajado en la Dirección Nacional de Inteligencia, ahora es el director de la UIAF, que desde allí investiga cuentas, movimientos financieros sospechosos, termina anunciando el hallazgo de 168 cuentas que aparentemente tienen que ver con un desfalco al sistema de salud. La primera vez que un director de la UIAF el día de mañana se va a acercar a la Fiscalía General de la Nación a instaurar una denuncia penal contra aproximadamente 168 actores en una red que ha generado una estructura soporte para desfalcar los recursos de la salud. No solo los pagos de UPC, sino también otros recursos que ingresan al sistema. Podemos decir que fueron desviados masivamente mediante triangulación financiera hacia fiducias de inversión. Aquí también probablemente hay por lo menos 2 o 3 entidades financieras involucradas en este entramado. Bajo un mecanismo y dice el director de la UIAF que hoy presentará denuncia penal ante la Fiscalía contra 168 actores, así los llama, que están vinculados al sector de la salud, vinculados a este desfalco, que fue uno de los temas en el Consejo de Ministros, en el que hablaron también anoche de pobreza monetaria, los proyectos del gabinete estancados. Terminó esta reunión de gabinete casi a las 12 de la noche. Caterina Ávila. Néstor, buenos días. El último Consejo de Ministros antes de la segunda vuelta presidencial tuvo varios temas sobre la mesa. Se extendió desde las 8 de la noche hasta la medianoche y se habló de las cifras del DANE sobre reducción de la pobreza monetaria a propósito de la locución que le fue negada al presidente Gustavo Petro el pasado viernes sobre este tema, de denuncias sobre presuntas irregularidades en el sistema de salud, cuestionamientos a varios ministros por proyectos incumplidos y las reacciones del mandatario a recientes decisiones judiciales. El jefe de Estado volvió a criticar la orden de un juez de Medellín que le pidió abstenerse de hacer pronunciamientos electorales mientras se resuelve una tutela presentada en su contra, y en medio de la sesión también hubo espacio para tensiones dentro del propio gabinete. El presidente Gustavo Petro criticó el avance del proyecto Aerocafé y cuestionó a la ministra de Transporte por los retrasos en las obras del aeropuerto para la región. Pero es que es un aeropuerto y este gobierno prometió, puso la plata, hizo los cambios y entonces resulta que lo tienen para el otro gobierno por política o por que se quieren hacer lo mismo de los últimos 10 años, quedarse con el dinero que nosotros ponemos y no hay pista. Presidente, o sea, usted sí tiene razón en que en Colombia se volvió demasiado lleno de pasos hacer cualquier obra. Se demoran en conformar los equipos, los contratistas cuando se presentan a las licitaciones ponen unas nóminas, pero no han contratado a nadie. El cierre de la reunión estuvo marcado por 2 temas. Por un lado, la intervención del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y del director de la UIAF, quien habló de una denuncia penal contra más de 160 actores del sistema por un presunto desfalco, y por
por otro, la captura en Arizona del activista conocido como Beto Coral. El presidente cuestionó la actuación de las autoridades migratorias de Estados Unidos, calificó a los agentes de ICE de racistas y le pidió a la Cancillería acompañar el caso, gestionar su libertad y asumir los costos de una eventual deportación a Colombia. Caterina Ávila, Blue Radio. Esta es Blue, más que radio.